con Mercedes Vigil. ¿Cómo andás, Mercedes? Un gustazo tenerte por acá como cada jueves. Buenos días, un placer estar acá con tus oyentes y contigo. Bueno, no sabía de esa amistad que también tenías, bueno, una mujer tan popular como tú con Carmelo Vidalín, que te acaba de mandar un saludo, no sé si lo escuchaste antes de ti. Sí, un abrazo para Carmelo, he estado muchas veces por sus pagos y siempre me han recibido con el corazón en la mano, cosa que uno agradece. Qué lindo eso, ¿no? Cuando uno va a cualquier lugar del Uruguay se siente como en su propio departamento. No solo eso, ciudad, ¿no? sino que además Carmelo ha sido de los intendentes, que no todos, que siempre ha abrazado la cultura con mayúscula y ha tratado de acercar a su departamento todas las manifestaciones culturales, y eso es importantísimo. Se lo agradece no solo esta escritora, sino todo el país, ¿no? Sí, bueno, ayer hablando conmigo me dijiste que hoy querías analizar los atajos del gobierno o un gobierno con atajos, más o menos es lo mismo, ¿no? ¿Por qué decís que el gobierno no va en línea más o menos recta? No es nada fácil para un gobierno tampoco en estas circunstancias, pero ¿por qué definís al gobierno como que los atajos le están dando una identidad? Yo creo que es algo más genérico y ontológico. Hay una tentación de los gobiernos actuales de gobernar por atajos. Porque, Neri, hay que hablar claro, el retraso en el desarrollo humano, la pobreza y la desigualdad son el resultado directo de malas decisiones a nivel del sistema político. Hay que dejar los eufemismos de lado y adjudicar responsabilidades directas, porque se nos termina el tiempo y mal hacemos en echarle la culpa al capitalismo, al patriarcado y a otras paparruchadas similares, porque el reloj sigue avanzando. Fíjate tú que transitamos la cuarta revolución industrial y los yanquis están por llegar a Marte. En ese universo potente que rompe barreras permanentemente, las clases dirigentes latinoamericanas no han sido capaces de sacar a la gente de la pobreza y la marginalidad, aún en países como Uruguay o Argentina, que hace unas décadas supieron estar entre los más destacados del mundo. Entonces, hay que decir que vivimos en una región en donde cada administración crea miles de cargos públicos supuestamente para mejorar una gestión. A su vez, todos vemos que esa gestión se deteriora a ojos vistas, mientras el único resultado evidente es la superpoblación de funcionarios que se devoran la caja del Estado, dejando solo monedas para todo lo demás. Actualmente esta pandemia ha desnudado la situación. Vemos, y estamos conectados a un clic con el mundo, que los países del primer mundo han sido capaces de otorgar en esta crisis subsidios generosos a los ciudadanos, mientras que en la comarca, y lo vemos, los números están a la vista, las ayudas ante la crisis son dádivas ínfimas porque el Estado se ha comido todo lo demás sin que nosotros y nuestros bolsillos esperemos algo más que impuestos. Entonces, esa permanente gula por lo estatal nos habla de gobernantes pilingos que actúan como si el Estado fuera un señor millonario con una chequera infinita. Por otro lado, y lo vemos día a día, y lo ves tú en la radio también, la educación deficiente que padece la región ha convertido al ciudadano de a pie en alguien que no necesariamente ve las consecuencias de soportar un Estado desbordante de funcionarios. Entonces, el ciudadano, sin pensamiento crítico, lo hemos hablado muchas veces, no comprende siempre que su magro salario, su precaria jubilación, es el resultado directo de ese macroestado repleto de funcionarios a los que tú y yo les pagamos un sueldo, choferes, vehículos, asesores y secretarios, viáticos y celulares. Por eso, Neri, hay que repetir desde todos los medios de prensa a los que tengamos acceso que son doña María y don José los que sostienen a esa casta de funcionarios cada vez más copiosa y visiblemente inoperante. Cada vez, Neri, que un jubilado va a una farmacia y no puede comprar un medicamento es porque debe pagar ese ejército de funcionarios, no es por otra cosa. Acá llegamos a la parte en que debemos explicar descarnadamente cómo los distintos gobiernos regionales han sucumbido a lo que hablábamos al principio, a esa tentación de tomar atajos en vez de hacer una verdadera intervención
que solucione los problemas estructurales. Fíjate tú que vivimos tiempos en lo que la rapidez de resultado y la búsqueda de buenos números para las próximas elecciones empuja a quienes nos gobiernan a tomar atajos con aparentes resultados. Pero en verdad, y lo dicen los números, a la larga todas esas decisiones solo comprometen los ingresos públicos y perjudican a las futuras generaciones. Entonces, y pongo solo algunos ejemplos, se legaliza el aborto en lugar de educar a los adolescentes en una sexualidad responsable. Construimos cárceles en lugar de educar a los niños en la cultura del trabajo y el respeto a las normas. Creamos cientos de institutos para custodiar la igualdad de género en lugar de educar en valores. Gastamos fortunas en adoctrinar en el mal uso del lenguaje, el famoso todos y todes, en lugar de educar para lograr una sociedad igualitaria. Todos estos ejemplos, Neri, y muchos más, son atajos para evitar hincar el diente en la única, para mí, herramienta que ha dado resultado para eliminar la miseria y para evitar embarazos no deseados, para dejar detrás la delincuencia y para otros flagelos. Educar con mayúscula, porque no solo se educa para obtener un oficio, se educa para elegir una vida digna, una paternidad responsable y para respetar el derecho del otro. Se educa en valores, en la cultura del trabajo y en el respeto a las normas. Ese déficit casi endémico que tenemos en la región debería ser la mayor preocupación de un gobernante y no seguir armando, y la LUC también lo hace, esta ley nueva, crear infinitos institutos que solo logran amplificar el problema. Y aquí viene lo que decía, te comentaba al principio, escuchando al querido y admirado Lalo Portela contigo en su columna, cuando puso el ejemplo de la profesora de sociología que enseña a sus alumnos que la cultura del trabajo aliena al obrero, me resultó evidente que la ideología fracasada que se embandera en torno a la teoría de la lucha de clases impregna a todas las aulas en Uruguay y en la región. ¿Qué diferencia con la postura tradicional cristiana, Mercedes, de ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Absolutamente, y te voy a comentar que hace 10 años, el director de cultura del Museo Figari me contó un hecho que es muy similar al que cuenta Lalo Portela en cuanto a la ideologización de la cultura del trabajo. Una profesora guiaba un grupo policial en el Museo Figari, y cuando se paró frente a uno de los cuadros emblemáticos de Figari, que es el latifundio, emitió una diatriba en contra de la propiedad privada e hizo una defensa espeluznante del sistema comunista, el mismo sistema que lleva sobre sus hombros una hambruna sin par y 100 millones de muertos. Entonces me pregunto, si sabemos que la educación con mayúsculas es la única vía de lograr un país desarrollado y a ciudadanos laboriosos y respetuosos, ¿por qué no le hincamos el diente? Me pregunto, Neri, ¿cuándo veremos a un ministro de Educación remangarse, ignorar a los gremios altamente politizados y meter bisturí a fondo? ¿Te puedo corregir, Mercedes, con todo respeto? Sí. La pregunta que yo me hago es, ¿cuándo veremos al ministro de Educación? Porque está desaparecido en acción. Por supuesto. ¿Será que en estos momentos de pandemia no es necesario un ministro de Educación en la primera línea? Absolutamente, y además el ministro de Educación y otros ministros tienen menos tareas porque hay infinidad de cosas que se han suspendido y debería estar trabajando porque, Neri, es en esas aulas mediocrizadas que está el semillero de todos los disturbios sociales y meter bisturí a fondo es lo necesario. Te pongo un ejemplo que lo he recogido de un amigo y que es fundamental. El dueño compra un barco, contrata a un marinero. El barco tiene un agujero y no para de entrar agua. El marinero, en lugar de taparlo, te hace contratar más marineros con baldes para sacar el agua. Jamás tapan el agujero. Y cuando ya queda poca agua, porque los marineros la sacan más rápido de lo que entra, hacen otro agujero. Al poco tiempo el dueño está fundido. El barco no vale nada. Y sí, hay muchos marineros cobrando,
pero miseria y con el agua al cuello. Creo que Uruguay, si no vemos a las autoridades decididamente con el bisturí en la mano, vamos a ser como ese barco que a la larga termina repleto de marineros con el agua al cuello y hundiéndose. Qué imagen que pintás, Mercedes, porque uno mira a lo largo y ancho en Uruguay y ve ese barco por todos lados, ¿eh? Absolutamente, y es allí, es en las aulas. Fíjate tú, volviendo a lo que comenté antes, el mundo desarrollado está queriendo llegar a Marte. Estamos en la cuarta revolución industrial, que es tecnológica, y en la comarca no hemos podido evitar el hambre y la gente que vive en la calle. Eso es por una deficiente educación. Entonces tú podrás pagar, y lo estamos viendo, hay infinidad de funcionarios pagos recorriendo el país, enseñando a la gente a hablar mal. Le hacen creer a la gente que cambiar alguna vocal hace la inclusión. Y la inclusión es desde las aulas, educando a los niños en el respeto hacia los derechos y en el acatar las normas que nos dimos como sociedad para convivir. Es mucho más fácil, Neri, cuando llega un paciente y de pronto tiene un tumor en el hígado, para el médico, y es más simpático mandarle una dieta, mandarle algún medicamento que adormile el problema, pero el tumor sigue. Cuando pasa el tiempo y ya nada le hace efecto, el paciente está absolutamente desbordado. Y creo que eso es lo que pasa en Uruguay, en Argentina y en la región. Y fíjate que somos países, por eso cité Argentina y Uruguay, y no cité República Dominicana ni Haití. Uruguay y Argentina supieron hace 50 años ser países de referencia en cuanto al nivel de convivencia, al nivel de educación, y hoy seguimos cuesta abajo. Necesitamos bisturí, no necesitamos seguir tomando tisanas para hacer resultados express. El tema es cuándo elegimos un gobernante, y eso es una pregunta, no es una aseveración. ¿Elegimos gobernantes que trabajen para las futuras generaciones o elegimos gobernantes que trabajen para las futuras elecciones? Qué pregunta que tiene una respuesta tan fácil, porque sabes muy bien cuál es la respuesta aquí en nuestro país. Yo tengo datos de la Universidad de la República, un estudio multidisciplinario que mandó a hacer la UDELAR, en el año 2017, ya tiene 3 años, y con otro signo de gobierno, más allá que la UDELAR es un cogobierno, en el cual sostiene ese estudio que el 49.2% de los niños vivían en pobreza acá en Uruguay, es decir, uno de cada 2, en un país que yo siempre digo es súper rico, porque un país cuyo Estado es capaz de gastar casi 20.000 millones de dólares por año es porque es súper rico. Eso está claro, con 3 pocos de millones de habitantes. Pero que habla claramente del gran fracaso del país como tal, que es lo que más nos golpea la conciencia, querida Mercedes, que la pobreza infantil. Porque eso no es solamente un tema económico, es un tema vital. Te mando un gran abrazo, es imponente la cantidad de mensajes de la gente, y especialmente te quiero hacer llegar de Alfredito Alegre, que tiene que ver con tu condición profesional de escritora, que plantea que la gente lea el libro Rebelión en la Granja, ¿no? Obviamente. Absolutamente. De Dan Orwell, que habla mucho de esto que estás hablando vos, justamente. Y quiero hacerte un comentario. Si seremos un país rico, que teniendo los niveles, los guarismos de pobreza y de analfabetismo que tenemos, nos damos el lujo, en la semana pasada o el mes pasado, porque esto no fue hace 2 años ni 10 años, de crear divisiones de políticas de género en el Instituto de Meteorología. No, increíble. Un saludo le manda a tu hermano, que se llama Ramón, no lo sabía, un amigo de él, Sergio Rodríguez, así que hacéselo llegar, por favor. Un abrazo para todos y que tengan un excelente día. Mercedes Vigil y su más que esperada y escuchada columna de cada jueves aquí en Estado de Situación.